Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir. Relatando el terror. El niño en la esquina. Había trabajado como conserje en la primaria por más de una década. A veces, bromeaba con que conocía mejor ese patio que los propios niños que jugaban en él todos los días. Era una escuela antigua, ubicada en un rincón tranquilo de Veracruz, rodeada por viejos árboles y edificios de una época pasada. Me gustaba quedarme después de las clases, cuando los pasillos se vaciaban y solo el sonido del viento y las aves acompañaban mi rutina diaria. Pero hacía algunas semanas, algo había cambiado. Todo comenzó una tarde mientras barría el patio. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo con esos tonos cálidos que siempre me hacían sentir un poco nostálgico. Como de costumbre, el lugar estaba desierto. Los niños ya se habían ido, y los profesores también. Yo era el último en quedarme, asegurándome de que todo estuviera limpio para el día siguiente. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un niño. Pequeño, quizás de unos 8 años. Estaba jugando solo en una esquina del patio, junto a uno de los árboles más grandes. Saltaba entre las raíces, como si jugara a esquivar algo en el suelo. Me extrañó, porque sabía que a esa hora ya no quedaba nadie en la escuela. Pensé que quizás se había quedado dormido en algún rincón y ahora estaba esperando que alguien lo recogiera. Oye, ¿qué haces ahí? Le grité, intentando no asustarlo. Pero no respondió. Solo seguía saltando, ajeno a mi presencia. Dejé la escoba apoyada contra la pared y comencé a caminar hacia él, mis botas resonando en el patio vacío. Pero algo raro sucedió. Cuanto más me acercaba, más lejano parecía estar el niño. Su figura, aunque clara a la distancia, parecía desvanecerse cada vez que trataba de alcanzarlo. Me detuve en seco, frotándome los ojos. El niño desapareció. No había rastro de él. No había huellas en la tierra, ni el más mínimo sonido. Era como si nunca hubiera estado allí. Me quedé quieto por un momento, preguntándome si mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación extraña en mi estómago no me dejaba tranquilo. A la noche siguiente, decidí no mencionarlo. Quizás había sido solo un reflejo, o tal vez una sombra. Continué con mi trabajo, tratando de ignorar el incidente. Pero la tercera noche, ahí estaba de nuevo. El mismo niño. La misma esquina. Esta vez, me quedé observándolo más tiempo. Sus movimientos eran iguales a los de un niño normal, reía, corría de un lado a otro, como si estuviera atrapado en su propio juego. Pero había algo en el que me incomodaba profundamente. Algo en la forma en que no respondía cuando le hablaba, o en cómo parecía desaparecer cuando intentaba acercarme. Pasaron varias noches en las que lo veía desde lejos, sin atreverme a acercarme demasiado. Pero la curiosidad, o tal vez el miedo, comenzó a apoderarse de mí. ¿Quién era este niño? ¿Por qué siempre estaba allí, solo, sin ningún adulto cerca? Un día, durante una pausa en mi trabajo, decidí preguntar a uno de los maestros más veteranos, don Luis. Había estado en la escuela mucho antes que yo, y si alguien conocía alguna historia extraña sobre el lugar, era él. ¿Has notado a algún niño que se quede tarde? Le pregunté, tratando de sonar casual. Me miró por un segundo, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres? Le conté lo que había estado viendo. El niño que jugaba solo en la esquina del patio, desapareciendo cada vez que intentaba acercarme. Al principio, pensé que se reiría o me diría que estaba imaginando cosas, pero su rostro se volvió serio. ¿Has visto a ese niño? Preguntó en un tono bajo, casi susurrando.
Le expliqué que lo había visto durante varias noches, y su respuesta me dejó helado. Hace años, Comenzó, ocurrió algo trágico en esa escuela. Un niño, Juanito se llamaba, solía jugar solo en esa misma esquina que describes. Era un chico callado, de esos que prefieren la soledad. Una tarde, mientras jugaba, un accidente terrible ocurrió. El muro del fondo, que en aquel entonces estaba en mal estado, colapsó y lo atrapó debajo de los escombros. Nadie lo vio venir. Murió al instante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser. Ese niño que había visto no podía ser el mismo. ¿O sí? Desde entonces, Continuó don Luis, mirando hacia el patio como si reviviera esos días. algunos conserjes y maestros aseguran haber visto a un niño jugando solo en esa misma esquina. Siempre cuando cae la tarde, como si su espíritu estuviera atrapado en ese momento, esperando a que alguien lo rescate. Esa noche, al barrer el patio de nuevo, lo vi. Esta vez, algo dentro de mí sabía que no debía acercarme. Solo lo observé desde la distancia, viendo cómo seguía saltando entre las raíces del árbol, riendo suavemente, como si el tiempo nunca hubiera pasado para él. No traté de hablarle. No traté de alcanzarlo. El niño seguía allí, y lo supe entonces, no buscaba compañía. Solo repetía el mismo juego, una y otra vez, atrapado en una tarde interminable. Y cada vez que el sol se ocultaba, se desvanecía con las sombras, esperando el próximo día en que podría volver a jugar. El pasillo infinito. Eran cerca de las 8 de la noche cuando decidí quedarme un poco más en la primaria de Michoacán. Las hojas de mis alumnos estaban desparramadas por el escritorio, y tenía que terminar las calificaciones antes de irme. El silencio de la escuela era casi palpable, solo interrumpido por el suave murmullo del viento que se colaba por las ventanas. Las luces del pasillo parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras que danzaban en las paredes, pero no le presté mucha atención. Estaba demasiado concentrada en mi trabajo. A medida que avanzaba la tarde, la atmósfera en el edificio se volvió más densa, como si una nube de tensión se hubiera posado sobre él. Los niños habían salido y el lugar había caído en un silencio inquietante. Cuando finalmente terminé, miré el reloj y me di cuenta de que había pasado más tiempo del que había planeado. Me levanté, estirando mis músculos adoloridos, y apagué la luz del aula, dejando atrás un rastro de papeles y tareas pendientes. Al cerrar la puerta, una sensación extraña se apoderó de mí, como si alguien estuviera observando mis movimientos. Decidí que era mejor irme rápido, así que me dirigí al pasillo que llevaba a la salida. Pero a medida que caminaba, noté algo raro. El pasillo parecía extenderse interminablemente. A cada paso, la luz del final se alejaba, como si se alargara a propósito. Me detuve y miré hacia atrás. Las luces que había dejado encendidas en el aula comenzaron a parpadear, apagándose una a una. El silencio se volvió más profundo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando volví a mirar hacia el frente, la sensación de ser observada se intensificó. Miré hacia el final del pasillo y vi que la oscuridad se espesaba, como si algo estuviera esperando en la penumbra. Es solo mi mente. Traté de decirme, pero mi voz sonó temblorosa incluso en mis pensamientos. Aceleré el paso, sintiendo como una presencia oscura me seguía. Cada paso que daba parecía hacer que las sombras se acercaran más, y el miedo creció en mi pecho. No puede estar pasando esto. Murmuré para mí misma. Sin embargo, no podía ignorar que había algo allí. Al girar la cabeza, vi una figura oscura al final del pasillo, completamente inmóvil. Su forma era indistinta, pero la sensación de que me observaba se volvió abrumadora. La angustia me invadió. Decidí que no podía quedarme allí ni un segundo más. Comencé a correr, el sonido de mis zapatos resonando en el suelo. Pero a medida que avanzaba, el pasillo parecía alargarse aún más, como si estuviera en un laberinto sin salida.
Las paredes se cerraban a mi alrededor, y cada vez que miraba hacia atrás, la figura se acercaba más, como si se divirtiera persiguiéndome. Déjame en paz. Grité, esperando que mi voz rompiera el hechizo que me mantenía atrapada. Mis pasos resonaban cada vez más fuertes, pero el eco se sentía distante, como si la escuela misma estuviera absorbiendo el sonido. Finalmente, recordé lo que me había contado el anciano del pueblo. La escuela había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena. Los espíritus de aquellos que habían sido enterrados allí aún vagaban, y quienes se quedaban tarde solían experimentar fenómenos extraños. La idea me hizo temblar, pero también me dio una chispa de claridad. Necesitaba salir de allí. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí avanzar con más determinación. Mis piernas parecían pesadas, pero cada paso era una lucha por mi supervivencia. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Las figuras que danzaban alrededor de mí se volvían más agresivas, como si intentaran atraparme. Pero a medida que me acercaba a la salida, la luz que me guiaba parecía más brillante, casi como si se esforzara por atraerme hacia ella. De repente, el aire se volvió más fresco, y la presión en mi pecho se aliviaba. Cuando finalmente llegué a la puerta, la abrí con desesperación. Un soplo de aire fresco me golpeó en la cara, y por un instante, sentí que estaba a salvo. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vi la figura oscura aún allí, en el pasillo, observándome desde la penumbra. Su rostro seguía siendo indistinto, pero la malicia emanaba de ella. Salí de la escuela y cerré la puerta con fuerza detrás de mí. La noche me envolvió como un abrazo helado. Comencé a caminar rápidamente hacia mi coche, el corazón aún acelerado. Al llegar, revisé el asiento trasero, la parte de atrás y cualquier rincón donde pudiera ocultarse algo. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no vi la sombra al pasar. Desde ese día, aprendí a no quedarme tarde. Las risas de mis alumnos y el bullicio de la escuela se convirtieron en mi refugio, y la oscuridad de la noche me llenó de un miedo reverente. Cada vez que pasaba junto a la escuela, sentía la mirada de esa figura oscura sobre mí. Me recordaba que los ecos del pasado aún habitaban en esos pasillos, y que la historia de la escuela era más profunda de lo que jamás había imaginado. La experiencia me dejó marcada, pero también me enseñó a respetar las sombras que nos rodean. A veces, el pasado no quiere ser olvidado, y aquellos que no encontraron descanso pueden seguir entre nosotros, esperando a que alguien como yo cruce su camino. Así, la escuela continuó, y yo con mis clases, pero siempre con un ojo en la oscuridad, consciente de que hay cosas que nunca deben ser despertadas. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. Las manos en la ventana. Aquel día no tenía intención de quedarme tan tarde en la escuela, pero el proyecto de ciencias era para el día siguiente, y no había forma de que lograra terminarlo en casa. La primaria donde estudiaba, un pequeño edificio en una zona rural de Oaxaca, solía quedarse vacía apenas sonaba la última campana. Los profesores, los pocos que había, se iban rápidamente, y los alumnos corríamos a nuestras casas antes de que el sol empezara a ocultarse detrás de las montañas. Sin embargo, esa tarde, decidí quedarme. Solo faltaba pegar unas imágenes y escribir las conclusiones del proyecto. Pensé que 1 hora sería suficiente. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el eco lejano del viento y los susurros de las hojas moviéndose. El salón, usualmente lleno de risas y voces, ahora se sentía vacío, desolado. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, tiñendo las paredes de un naranja pálido. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero algo en la atmósfera del lugar me ponía nervioso. Fue entonces cuando lo vi. En el vidrio de la ventana que daba al patio, justo frente a mí, aparecieron unas pequeñas marcas de manos. Me quedé inmóvil, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Las manos parecían haber sido presionadas contra el cristal desde afuera,
dejando huellas diminutas, como si un niño hubiera apoyado sus palmas contra la ventana. Lo extraño era que no había nadie allí. Caminé lentamente hacia la ventana, con la piel erizada. Afuera, el patio estaba vacío, solo el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Toqué el vidrio por dentro, sintiendo el frío de la superficie. No había señales de huellas frescas, solo las marcas pequeñas, como si hubieran estado allí por mucho tiempo. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez eran restos de alguna clase anterior. Me convencí de que no debía preocuparme y volví a mi lugar para seguir trabajando. Pero cuando levanté la mirada unos minutos después, había más manos. No podía explicarlo. Las huellas se habían multiplicado. Había al menos una docena, todas de tamaño pequeño, como si un grupo de niños hubiera presionado sus palmas contra el vidrio de repente. Y lo peor de todo, se movían. Pude verlas deslizarse lentamente por el cristal, dejando rastros como si algo invisible estuviera recorriendo la ventana. Sentí el estómago darme vueltas. Estaba solo en la escuela, eso lo sabía. Nadie más había entrado ni salido. Entonces, ¿de dónde venían esas manos? Me levanté de nuevo, esta vez con la piel de gallina. Me acerqué a la ventana, intentando entender lo que veía, pero antes de que pudiera hacer algo, un leve sonido llegó a mis oídos. Era un golpeteo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera tocando la ventana desde afuera. Retrocedí instintivamente, el miedo empezando a apoderarse de mí. No había nadie afuera. El patio seguía desierto, pero el golpeteo continuaba, insistente. De repente, recordé algo que mis compañeros habían mencionado en alguna ocasión. Era una historia que había escuchado de refilón, un rumor entre los alumnos más antiguos. Decían que, hacía muchos años, un niño había desaparecido misteriosamente cerca de la escuela. Nunca encontraron su cuerpo, ni hubo explicación alguna para su desaparición. Algunos decían que se lo había llevado el río que pasaba por el pueblo, otros aseguraban que se había perdido en el monte. Pero había algo que todos repetían. Desde entonces, en algunas noches, se podían ver pequeñas manos marcadas en las ventanas del edificio. Eran las manos de ese niño, atrapado entre este mundo y el otro, buscando la forma de regresar. La respiración se me aceleró. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que no podía ser cierto, que todo eran leyendas para asustar a los estudiantes más pequeños. Pero ahí estaban las manos, multiplicándose, moviéndose lentamente, como si algo invisible intentara entrar al salón. Decidí salir de allí. Tomé mis cosas apresuradamente y me dirigí hacia la puerta, pero justo antes de abrirla, escuché un ruido más fuerte. Algo, o alguien, estaba arrastrando los pies por el suelo del pasillo. Me congelé en el lugar, con la mano en el picaporte. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta del aula y entonces lo vi. A través del vidrio de la puerta, apenas iluminado por la tenue luz del atardecer, apareció una figura diminuta, de la altura de un niño. No podía ver su rostro claramente, pero distinguía la silueta. Estaba de pie, quieto, frente a la puerta. El miedo me invadió por completo. Sentí las piernas temblar y el frío recorrerme la espalda. No me atrevía a moverme. El niño, si es que lo era, no hacía nada. Solo estaba allí, observándome desde el otro lado de la puerta. Finalmente, reuní el valor suficiente para abrir la puerta del aula y salir corriendo hacia el exterior. No miré atrás. Sentí el aire fresco del atardecer golpear mi rostro mientras atravesaba el patio y me dirigía a la salida. No paré hasta que estuve lo suficientemente lejos de la escuela. Al día siguiente, cuando regresé a clase, no mencioné nada a nadie. Pero las marcas de las manos ya no estaban. Sin embargo, nunca pude olvidar lo que vi esa tarde, ni el golpeteo suave en la ventana, ni la figura en la puerta. Algunos secretos de esa vieja escuela rural permanecen enterrados, pero de una cosa estoy seguro, el niño desaparecido aún busca algo, y en esas tardes solitarias, cuando el edificio está vacío,
Todavía deja su rastro en las ventanas, esperando ser visto. La sombra del olvido. Me quedé parado frente a la puerta del cuarto de archivos, esa habitación vieja que apenas era utilizada. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, lleno de polvo, cajas de cartón apiladas hasta el techo y documentos que nadie había revisado en años. Sin embargo, algo me inquietaba últimamente. Durante las últimas semanas, cada vez que pasaba cerca de la puerta, escuchaba ruidos. Primero lo atribuía a las ratas, a la madera vieja crujiente o al viento colándose por alguna ventana rota. Pero aquellos ruidos no eran normales. A veces eran susurros, casi imperceptibles, otras, golpes secos que venían del fondo del cuarto. No quise mencionarlo a nadie en la escuela. Como director, no podía permitirme alimentar rumores ni supersticiones entre el personal o los alumnos. Pero aquella tarde, después de escuchar los ruidos por tercera vez en el día, decidí enfrentar la situación. Con llave en mano, me acerqué al cuarto. Respiré hondo antes de girar el pomo, y la puerta se abrió con un quejido prolongado. Una corriente de aire frío me golpeó de inmediato, algo extraño para una habitación tan pequeña y cerrada. El lugar olía a humedad, y la luz de la tarde apenas alcanzaba a colarse por una diminuta ventana polvorienta. Caminé con cautela, tratando de no hacer ruido, como si instintivamente supiera que no estaba solo. A cada paso, el piso de madera crujía bajo mis pies. Lo primero que noté fue el desorden. Las cajas que siempre habían estado alineadas contra las paredes ahora estaban tiradas por el suelo, con papeles esparcidos por todas partes. Informes, fotografías y registros de años pasados yacían desparramados como si alguien hubiera hurgado en ellos desesperadamente. Me agaché para recoger algunos documentos cuando, de repente, el aire a mi alrededor pareció volverse más pesado, casi asfixiante. Y entonces, lo vi. Allí, en la esquina más oscura del cuarto, donde la luz apenas alcanzaba, había una figura. Un niño. Era pequeño, demasiado delgado, y estaba sentado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza inclinada. Llevaba una camiseta sucia y desgastada, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo. Pero lo más inquietante eran sus ojos. No los apartaba de mí, me observaba fijamente desde las sombras. Su mirada no era de tristeza ni de miedo, sino de algo más profundo, algo que no pude identificar de inmediato. El pánico se apoderó de mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondían. Sentía el cuerpo pesado, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. El niño no se movía, solo me miraba. Finalmente, con esfuerzo, logré recuperar el control de mi cuerpo y salí del cuarto apresuradamente, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar la respiración, pero las imágenes de esos ojos seguían grabadas en mi mente. Esa noche no pude dormir. Algo no encajaba. Decidí investigar más a fondo sobre el cuarto de archivos y lo que había sucedido en la escuela hace años. Revisando antiguos registros, me topé con una historia que nadie parecía recordar, un incendio devastador ocurrido décadas atrás. Las llamas comenzaron en la cocina de la escuela, pero el fuego se extendió rápidamente, atrapando a varios niños y profesores en diferentes partes del edificio. Muchos lograron escapar, pero hubo una víctima que nunca fue mencionada en las historias oficiales, un niño pequeño, uno que fue olvidado en medio del caos. Era él, el niño del cuarto. Al leer más detalles, el miedo creció en mí. Ese niño había sido dejado atrás, olvidado mientras los demás corrían por sus vidas. Murió solo, atrapado en algún rincón oscuro de la escuela, mientras el fuego devoraba todo a su alrededor. Después del incendio, nadie volvió a mencionarlo. Era como si su existencia hubiera sido borrada de la memoria colectiva. Pero algo de él había permanecido, algo de su esencia seguía atado a la escuela, atrapado en ese cuarto de archivos. Las noches siguientes, los ruidos continuaron.
golpes, susurros e incluso el sonido de pasos pequeños recorriendo los pasillos vacíos. Nadie más parecía escucharlos, solo yo. Intenté evitar ese cuarto, pero cada día me sentía más atraído hacia él, como si una fuerza invisible me llamara. Al final, decidí confrontarlo nuevamente. Una tarde, cuando la escuela estaba vacía, volví al cuarto de archivos. Esta vez, no llevé nada más que una linterna y una sensación de resignación. Abrí la puerta lentamente y entré, con el corazón palpitando con fuerza en el pecho. Al fondo del cuarto, en la misma esquina, estaba el niño. Seguía allí, inmóvil, observándome. Me acerqué, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento, susurré, sin saber si me escuchaba. No debiste ser olvidado. Por un momento, el aire pareció calmarse. El frío que me rodeaba se desvaneció ligeramente, y por primera vez en días, el niño apartó la mirada. Luego, lentamente, se desvaneció en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Desde ese día, los ruidos cesaron. El cuarto de archivos volvió a ser lo que siempre fue, un depósito olvidado de documentos antiguos. Pero yo no pude olvidar lo que vi, ni lo que sentí. Aquel niño, atrapado entre el pasado y el presente, había sido olvidado una vez, pero ya no. La maestra del pasillo. No sé bien por qué, pero esa tarde, cuando me quedé más tarde de lo habitual en la escuela, algo me hizo mirar hacia el segundo piso. Fue un impulso, como una sensación extraña de que alguien me estaba observando. Los demás ya se habían ido, solo quedábamos unos pocos, y yo esperaba a mi mamá, que como siempre, llegaba tarde. Estaba sentada en una banca del patio, mirando mi celular, cuando la vi. Una figura femenina caminando lentamente por los pasillos del segundo piso. Al principio no me alarmé, pensé que era alguna maestra que se había quedado trabajando tarde, pero algo en su manera de moverse me resultó raro. No sé cómo explicarlo, era como si no estuviera realmente ahí. Caminaba demasiado despacio, con una falda larga y un suéter gris, como si no le importara el tiempo ni el lugar. Al día siguiente, se lo conté a mis amigos. Lo mencioné sin pensar, como un comentario cualquiera. Pero la expresión de Carlos cambió al instante. A esa hora ya no hay nadie en el edificio. Solo los de limpieza, y la directora, pero ella no usa esa ropa, me dijo con una seriedad que me puso los pelos de punta. A partir de ahí, mi curiosidad se desató. Tenía que averiguar quién era esa mujer. Así que convencí a mis amigos para que nos quedáramos después de clases esa semana. Nos escondimos en el salón de computación, que tenía una vista perfecta de los pasillos del segundo piso. Nos sentamos en el suelo, esperando. Y entonces, lo vimos. Era la misma mujer, la misma figura que había visto yo aquella tarde. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies, con una expresión completamente ausente. Pero lo que me asustó de verdad fue que murmuraba algo, como si estuviera hablando con alguien, aunque el pasillo estaba vacío. Nos miramos entre nosotros sin saber qué hacer. Carlos, siempre el valiente, sugirió que la siguiéramos. Yo no estaba segura, pero todos asentimos, incapaces de resistir el impulso de saber más. Salimos del salón y empezamos a caminar detrás de ella. Estaba tan concentrada en su propio mundo que ni siquiera notó nuestra presencia. La vimos entrar en uno de los salones vacíos, el más viejo de la escuela, ese que siempre estaba cerrado. Nos acercamos a la puerta y la escuchamos. Estaba hablando, explicando algo, como si estuviera dando una clase. Pero no había nadie allí. Sus palabras eran claras, pero su tono, vacío, mecánico. Las manos le temblaban levemente mientras señalaba al aire. Mi corazón latía tan fuerte que temía que nos escuchara, aunque ella seguía en su propio mundo, atrapada en una rutina que no tenía sentido. Esa noche, me fui a casa con un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué nadie hablaba de ella?
Al día siguiente, nos reunimos para investigar en la biblioteca. Mariana encontró un viejo periódico enterrado entre los estantes. Maestra fallece en accidente trágico durante clase, decía el titular. Me quedé helada al leerlo. La maestra se llamaba Amelia. Había trabajado en la escuela hace casi 50 años, hasta que un incendio la sorprendió en plena clase. El artículo decía que intentó salvar los materiales que usaba para enseñar, pero el fuego la atrapó antes de que pudiera escapar. De repente, todo tenía sentido. La mujer que vimos era Amelia. Pero, no era un fantasma común. No estaba buscando venganza, ni intentaba asustarnos. No. Amelia simplemente no se había dado cuenta de que estaba muerta. Al día siguiente, la vi de nuevo, y esta vez, no pude contenerme. Señorita Amelia, Susurré, con la voz temblorosa y el corazón a punto de estallar. La figura se detuvo, por primera vez en días. Se quedó allí, inmóvil, y por un segundo pensé que giraría para mirarme. Pero no lo hizo. En lugar de eso, continuó caminando hacia el aula vacía, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, me quedé con la sensación de que la escuela estaba llena de secretos que jamás se cuentan. Amelia sigue ahí, caminando por los pasillos, dando clases a alumnos que ya no existen, atrapada en un ciclo eterno del que nunca podrá escapar. A veces, cuando el sol empieza a ponerse y los pasillos quedan en penumbra, aún puedo verla, como una sombra en la distancia. Y cada vez que lo hago, me pregunto qué más secretos esconden esos viejos muros. Porque, si Amelia sigue aquí, ¿qué otras historias olvidadas podrían estar esperando ser descubiertas? ¿Te atreves a seguir explorando el lado oscuro? Suscríbete, deja tu like y comparte este video para más escalofríos. El columpio del recuerdo. Era un día soleado en un pequeño pueblo de Chiapas cuando llegué a la primaria, ansioso por jugar con mis amigos. El sonido de las risas y las voces infantiles llenaba el aire, pero había un rincón del patio que siempre me había dejado inquieto. Se trataba de un viejo columpio de madera, su estructura desgastada y llena de marcas del tiempo. Desde que tenía memoria, siempre lo veía balanceándose suavemente, incluso cuando no había viento. Era como si tuviera vida propia. Al principio, mi mente infantil trataba de convencerme de que era solo una ilusión. Es solo el aire, me decía. Pero a medida que pasaban los días, el columpio continuaba moviéndose, como si una mano invisible lo empujara con ternura y tristeza. Mis compañeros y yo nos mirábamos con nerviosismo. La risa se tornaba en murmullo, y al final, decidimos ignorarlo y concentrarnos en nuestros juegos. Sin embargo, la curiosidad nos consumía. Un día, mientras jugábamos a la pelota, una de las chicas, Valeria, se atrevió a preguntar: ¿No les parece raro que ese columpio siempre esté así? Su pregunta encendió la chispa de la conversación. dicen que una niña murió allí, Comentó Carlos, el chico más aventurero de nuestra clase. Su voz temblaba un poco, pero estaba decidido a contar lo que había oído. Nos sentamos en círculo alrededor del columpio, la sombra del mismo nos cubría. La historia dice que la niña se columpiaba y su vestido se quedó enganchado. La encontraron demasiado tarde. Continuó Carlos, su rostro pálido bajo la luz del sol. Desde entonces, su espíritu sigue atrapado aquí, balanceándose eternamente. Cada palabra se sentía pesada, como si el aire alrededor de nosotros se volviera denso y oscuro. A medida que la leyenda se esparcía entre nosotros, la atmósfera del patio cambió. Los juegos comenzaron a volverse más silenciosos, las risas se transformaron en susurros nerviosos. Cada vez que pasábamos cerca del columpio, sentíamos una extraña melancolía, como si el mismo aire estuviera impregnado de su tristeza. Un día, decidimos que era hora de investigar más sobre la niña. Hablamos con algunos maestros y ancianos del pueblo. La mayoría de ellos miraban al suelo y evitaban el tema, pero uno de los más viejos, don Ramón, finalmente accedió a contarnos la historia.
Nos sentamos en el porche de la escuela y su voz temblorosa resonó en la calidez de la tarde. Esa niña, Clara, era muy querida en la escuela. Siempre reía y jugaba, pero un día ocurrió la tragedia. Se quedó sola en el patio y nunca regresó a casa. La encontraron al caer la tarde, y desde entonces, su espíritu ha estado aquí, Relató don Ramón. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, y comprendimos que su dolor aún estaba fresco. El siguiente fin de semana, decidimos hacer algo en memoria de Clara. Armamos un pequeño altar a su alrededor, flores, dulces y cartas que le escribimos, expresando nuestro deseo de que encontrara paz. Mientras lo hacíamos, el columpio comenzó a moverse más suavemente, como si agradeciera nuestro gesto. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, era como si algo nos estuviera observando, pero no era una sensación de miedo, sino de conexión. A partir de entonces, cada vez que jugábamos, le hablábamos a Clara. ¿Te gustaría unirte a nuestro juego?, le decíamos, y el columpio respondía, balanceándose con un vaivén que parecía sincronizado con nuestras risas. A veces, en las tardes más tranquilas, podíamos escuchar risitas suaves flotando en el aire. Mirábamos a nuestro alrededor, pero no había nadie más. La conexión con el espíritu se hacía más fuerte. Una tarde, después de un partido de fútbol, decidimos quedarnos un poco más. La luz del atardecer bañaba el patio en tonos dorados y rojizos. Fue entonces cuando, al acercarnos al columpio, vi algo que me heló la sangre. Allí, en la arena, estaban marcadas unas pequeñas huellas, como si una niña hubiera estado jugando. Me agaché, sintiendo un nudo en el estómago, y cuando miré hacia el columpio, este se movió una vez más, esta vez con mayor fuerza. A partir de ese día, Clara dejó de ser solo una leyenda. Se convirtió en parte de nuestras vidas. Jugamos con ella, la incluimos en nuestras conversaciones, y con el tiempo, el columpio dejó de moverse solo. La atmósfera en el patio se volvió más ligera, como si una carga se hubiera levantado. Podíamos sentir que su espíritu, atrapado durante tanto tiempo, finalmente había encontrado consuelo entre nosotros. Recuerdo la última vez que vimos el columpio moverse. Fue una noche estrellada, y estábamos sentados en círculo, contando historias de miedo. El columpio comenzó a balancearse suavemente, como si Clara quisiera despedirse. Nadie dijo nada, pero todos entendimos que su viaje estaba llegando a su fin. Agradecimos en silencio, sintiendo que habíamos hecho algo bueno por ella. A medida que pasaron los años, el columpio se convirtió en un símbolo de nuestra amistad, de la conexión entre los vivos y los que han partido. Clara nunca se fue por completo, siempre estará en el patio, en nuestras risas, en el viento que acaricia las hojas de los árboles. La risa de las 8. Llevaba ya varios años trabajando como maestro en una primaria al sur de la Ciudad de México. La escuela era antigua, de esas que parecen haber visto generaciones completas de alumnos pasar por sus aulas. Era un sitio que siempre me había gustado, con su arquitectura clásica y sus amplios patios, pero en las últimas semanas había comenzado a sentir algo extraño. Quizás era el ambiente, o tal vez simplemente el cansancio. Pero esa noche, todo cambió. Me había quedado tarde, preparando las clases del día siguiente. El salón estaba en silencio, con solo el murmullo lejano del tráfico que se colaba desde la calle. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, dando al aula un tono anaranjado y melancólico. Me gustaba ese momento del día, cuando todo se tranquilizaba y podía concentrarme en mi trabajo sin interrupciones. Eran cerca de las 7:30 cuando lo escuché por primera vez. Una risa suave, infantil, que resonaba desde el pasillo. Al principio pensé que se trataba de algún niño que se había quedado tarde jugando, o tal vez el hijo de algún conserje. No le di demasiada importancia, pero el sonido me inquietó de alguna manera que no podía explicar. Aún así, seguí trabajando. Pasaron unos minutos y, de nuevo, la risa. Esta vez más clara, más cercana.
Dejé de escribir y me levanté, caminando hacia la puerta del salón. ¿Quién anda ahí? Pregunté, mi voz rebotando en las paredes vacías del pasillo. No hubo respuesta. Me quedé escuchando un rato más, pero el silencio volvió a dominar. Regresé a mi escritorio, sintiendo una ligera incomodidad en el pecho. Me dije que debía ser mi imaginación, el cansancio acumulado después de un largo día. Sin embargo, apenas me senté, lo escuché de nuevo. Esta vez no era solo una risa, eran pequeños pasos. Pasos ligeros, como si alguien estuviera corriendo descalzo por el pasillo. Me levanté bruscamente y salí al pasillo. No había nadie. Miré a lo largo de las aulas vacías, todas con las puertas cerradas y las luces apagadas. Debe ser una broma, me dije, intentando tranquilizarme. Pero algo en el ambiente se sentía mal. Era como si el aire en el pasillo fuera más denso, más pesado. Decidí que era suficiente por esa noche. Empaqué mis cosas y me dispuse a irme. Mientras apagaba las luces del salón, sentí un escalofrío en la espalda. No era solo el frío de la noche que comenzaba a asentarse. Era como si alguien me estuviera mirando. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío, igual que antes. Cuando bajé las escaleras para salir del edificio, justo antes de alcanzar la puerta principal, la risa resonó de nuevo, clara y cristalina, como si la niña estuviera justo detrás de mí. Me congelé en mi lugar, incapaz de moverme. El sonido de los pasos se acercaba, despacio, como si la niña estuviera jugando a las escondidas. Me giré lentamente, esperando ver a alguien. Pero el pasillo seguía vacío. Solo que ahora había algo diferente. La luz en el salón al final del corredor estaba encendida. Yo mismo la había apagado hacía apenas unos minutos. Algo dentro de mí me dijo que no debía ir hacia allá, pero mi cuerpo, casi como en automático, comenzó a caminar. El eco de mis pasos resonaba en el pasillo, y cuanto más me acercaba al salón, más pesada se sentía la atmósfera. La puerta del aula estaba entreabierta, y a través de la rendija, pude ver una figura pequeña sentada en uno de los pupitres. Cuando empujé la puerta, se escuchó un crujido bajo y la figura desapareció. El pupitre estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo no estaba bien. Al día siguiente, después de una noche inquieta en la que apenas dormí, decidí contarle a la directora lo que había sucedido. Su expresión cambió al instante, y en lugar de reírse de lo que esperaba que ella pensara como una broma, me miró con seriedad. Me invitó a su oficina, y allí, cerrando la puerta tras de sí, me contó la historia. Hace años, una niña había muerto en un accidente en esa misma aula. Era una tarde como cualquier otra, pero durante una clase de ciencias, uno de los experimentos salió mal. Nadie sabe exactamente cómo, pero la niña se acercó demasiado a un equipo mal conectado y recibió una descarga eléctrica fatal. Murió antes de que los paramédicos llegaran. Desde entonces, dijo la directora en un susurro, Algunos maestros y conserjes que se quedan tarde han escuchado risas, pasos, dicen que su espíritu aparece siempre a la misma hora, justo a las 8 de la noche. Como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mi piel se erizó. Había sentido esa presencia, escuchado su risa. La niña no había podido irse. Su espíritu estaba atrapado en esa aula, condenada a repetir su rutina una y otra vez, incapaz de descansar. Esa misma tarde, regresé a mi salón. Me aseguré de irme antes de las 8. Y desde entonces, cada vez que se hace tarde y el sol empieza a caer, me aseguro de no estar allí cuando el reloj marque esa fatídica hora. Porque sé que, si lo estoy, volveré a escuchar la risa. Y esta vez, tal vez no me deje ir tan fácilmente.